Estamos viviendo en el país un momento trascendental. Hoy en la mañana comentaba con el presidente que venía aquí a Guadalajara y que veníamos a hablar de la reforma electoral. Y me dice, hay que ir, no nada más a Jalisco, sino hay que ir a todo el país, porque evidentemente hay un bloque opositor a todo lo que representa este proyecto de nación, la cuarta transformación de la vida pública del país, y que ha venido construyendo a base de mentiras, de falsedades, de inexactitudes, un discurso que creen ellos que con eso van a descarrilar lo que este movimiento representa. Y nada más alejado de la realidad. Sucede que el presidente de la República no está solo y que si bien él todos los días se encarga en la conferencia de prensa de difundir qué es lo que contiene la reforma electoral, pues sabemos quienes tenemos la obligación, el compromiso de ayudarlo en estas tareas, desde luego gobernadores, dirigentes partidistas, legisladores, diputados federales, senadores, y en el caso de quienes somos funcionarios públicos, pues esta tarea radica fundamentalmente en los encargos del secretario de Gobernación. Por eso, pues yo no me voy a cansar de platicarles a ustedes qué es lo que contiene verdaderamente la reforma electoral. Algunos la conocen como Plan B. En realidad, pues es una reforma electoral muy bien redactada, es una reforma electoral a profundidad y que surge de la necesidad de ir cada día perfeccionando primero los mecanismos de participación democrática que tenemos los mexicanos y en segundo lugar, pues reordenando las tareas del Instituto Nacional Electoral. Muy pocos saben que esta reforma en realidad es una reforma a 6 leyes o una reforma a 5 leyes y la creación de una ley nueva que es la Ley General de Medios de Impugnación. Hasta antes de esta reforma, pues los ciudadanos y los partidos políticos tenían muy pocas oportunidades de fundamentar los medios de impugnación. Por eso se pensó y se diseñó, los legisladores diseñaron una nueva ley o una Ley General de Medios de Impugnación que consta de 70 artículos y en la cual se documenta todo el proceso, lo que nunca se había hecho antes. Se le reconocen las facultades a los organismos locales, pero se le transfieren otras a las autoridades del ámbito judicial federal, como lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es una reforma diseñada, entre otras cosas, para que los mexicanos gastemos menos en los procesos electorales. Se suprimen por ello las figuras de las vocalías auxiliares. Estos constaban de 5 miembros, 300 juntas auxiliares. Se reduce a solamente 1 porque pues prácticamente los otros 4 disfrutaban de una suculenta beca que incluía hasta seguros de gastos médicos, gastos onerosos de celular y otras cosas, y se deja solamente un responsable que es el que auxilia a las juntas locales. Las juntas locales se reducen de 5 vocales, se reducen a 3. Luego entonces, aquí viene la primera aclaración a las falsedades que el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama, que por cierto ya nada más afortunadamente le restan 28 días para que
entreguen su encargo. Ellos han sostenido que por esta reforma electoral se van a despedir a 8,000 trabajadores. Nada más alejado de la realidad. Efectivamente hay algunos que van a quedarse sin empleo. Son 32 juntas locales. De cada una de ellas se va a despedir o se va a reubicar a 2 vocales que, como los comentamos, pues eran gente que no tenía mayor ocupación. 32 por 2 pues son 64, si quieren podemos hasta llevar ahí la cuenta. Y de las juntas auxiliares pues son 300 distritos electorales, 300 juntas auxiliares, por 4 son 1,200 integrantes de esas juntas auxiliares. 1,200 más 64, pues son 1,264. Ahora que ya no va a tener que hacer el señor Córdoba y el señor Murayama, pues a lo mejor les conviene tomar un curso de matemáticas para que se entretengan. El resto del personal que labora en el Instituto Nacional Electoral es intocable. Sí hay algunas áreas que sufren algún ajuste, pero ese personal de áreas administrativas o de la Secretaría Ejecutiva pues forman parte del servicio profesional de carrera. Luego entonces se les va a reubicar en otras áreas. Miren, el INE tiene aproximadamente 17,500 trabajadores, desde el más modesto de los trabajos hasta el más encumbrado. Nada más que tiene una burocracia dorada, una élite. Ahí hay un señor que es el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo pues terminó sus funciones con la entrada en vigor de esta ley. ¿Saben cuántos años tenía el señor Edmundo Jacobo ahí como secretario del Instituto Electoral? No, tiene 30 años como funcionario del Instituto Electoral, pero fue electo para un periodo que ya se le había vencido. Y entonces utilizaron algo que los abogados conocen como chicana. Él fue electo en abril del 2014 como secretario ejecutivo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella cosa que le llamaron Pacto por México? Bueno, pues de eso se derivó en aquella época una supuesta reforma electoral que, entre otras cosas, convirtió en ley añejos reclamos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan del voto por voto, casilla por casilla, por ejemplo? Pues esa reforma lo que hizo fue permitir que eso se convirtiera en una realidad, que se fortaleciera el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Y en esa época, en abril de 2014, se le eligió como secretario ejecutivo a este señor Edmundo Jacobo. Pero fue extrañamente reelecto por 6 años más el 10 de abril del 2020, o sea, él, de acuerdo a esa mañosa reelección, terminaría en sus funciones hasta el 2026. Pero ¿saben qué alegaron? Porque ese cargo no admite la reelección. Entonces lo que alegaron fue que, como anteriormente se llamaba el IFE y ahora se llama el INE, pues no era el mismo cargo y por eso lo reeligieron. Afortunadamente ya terminó sus funciones, pero era el todopoderoso, era el mandamás, el que administraba los recursos del Instituto Nacional Electoral. Yo no sé qué tanto le daba este señor Jacobo a Lorenzo Córdoba o cómo le hizo para encampanarlo, que imagínense ustedes.
el presidente del Instituto Nacional Electoral abdicaba de sus funciones y era el secretario ejecutivo el que decidía sobre el destino de los recursos del instituto. Afortunadamente ahora, con la reforma electoral, desaparece la Secretaría Ejecutiva como tal y se les regresa a los consejeros la facultad de coordinar los trabajos. Ahora será una comisión integrada por consejeros. Y ya sabemos que se presentó una reforma constitucional, una iniciativa de reforma constitucional, que lo que buscaba era que los consejeros electorales fueran electos o designados de manera directa por los ciudadanos. Hasta ahora, los consejeros electorales eran nombrados por los partidos políticos, por los dirigentes. Era ya no el cuatismo, sino el cuotismo. A ti te doy 2, tú me das 1 a mí y 1 para el de allá enfrente, tricolores, azules, amarillos, pues se repartían el botín, porque para ellos el Instituto Nacional Electoral es un botín. Y ahora me llama la atención que nosotros declaramos que no estábamos de acuerdo en que los 4 nuevos consejeros, entre ellos el nuevo o nueva presidenta del Consejo General, que va a ser designado en estos días, pues fuese designado bajo esa modalidad. Imagínense ustedes nosotros pactando con Alito o con Marco o con Zambrano para nombrar a los consejeros electorales. Pues no somos iguales. La Constitución prevé que en una primera instancia se nombre a un comité técnico y que este comité técnico tiene la obligación no nada más de emitir la convocatoria, de aplicar los exámenes y definir, en el caso de estos 4 consejeros, 4 quintetas. Y entonces estas quintetas pasan al Pleno de la Cámara de Diputados y será el Pleno, con el voto de las 2/3 partes, del que designe a los nuevos consejeros electorales y al nuevo presidenta o presidente del Instituto Nacional Electoral. Pero como les dije, pues esto era caer en más de lo mismo. Es una burla para los ciudadanos que nosotros nos prestemos a una maniobra como esta. Al no haber el voto de las 2/3 partes, que pomposamente estos señores llaman el consenso, Lorenzo Córdoba salió a decir que renunciábamos a la política porque no queríamos construir el consenso de los legisladores para nombrar a los consejeros electorales. Pues sucede que a él lo nombraron así. Yo era, y Chema era legislador federal cuando nos tocó ver cómo designaron a este señor Córdoba. Fue cuota de los partidos políticos, fue una cuota del PRI para el nombramiento de Lorenzo Córdoba. Murayama, si mal no recuerdo, fue una cuota del PRI, en eso de que 2 para ti, 1 para mí y 1 para el otro. Entonces, la Constitución mandata que cuando no hay las 2/3 partes, habrá un proceso de insaculación. Esas quintetas, en este caso 4 quintetas, pasan al Pleno y se van a insacular. Esto es que yo no digo que la suerte, sino que la fortuna nos va a decir quiénes serán los nuevos consejeros, consejeras y el nuevo o la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y dice la Constitución que si por alguna razón no se puede votar o no se puede, insacular en el Pleno de la Cámara de Diputados, pues ya ven ustedes cómo se las gastan estos. Llevan a las hordas a que bloqueen las entradas, que bloqueen las tribunas, son capaces hasta de robarse la urna donde estén los nombres
Entonces dice la Constitución que en ese caso los 20 nombres o las 4 quintetas se enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea el pleno de los 11 ministros de la Corte o en el pleno de los 11 ministros de la Corte donde se insacule y se nombre a más tardar el 4 de abril, día en el que el señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, termina sus funciones. Afortunadamente, 28 días, venimos contando los días que le faltan ya. Y tomará protesta quien seguramente vendrá, hombre o mujer, ellos sí, a honrar las tareas, los trabajos del Instituto Nacional Electoral. Ya nunca más es un presidente o presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral convertido en supuesto paladín de la democracia. Pues no es más que lo mismo, es una élite, una burocracia dorada que ha disfrutado a lo largo de los años de jugosos emolumentos, de seguro de gastos médicos, de celulares, de pago de cocineros, viáticos, viajes por todo el mundo. Pues esto ya se acabó. Se rumora por ahí que el señor Córdoba se va a llevar como 12 millones de pesos, por supuesto, bono de retiro o bono de marcha. Pues ya, que se lleve el dinero mal habido, pero que ya se regrese a sus otras tareas. Yo ya se los dije, le vamos a regalar un curso de matemáticas para que entienda cuál es la diferencia entre 8,000 despidos inexistentes y los 1,264 integrantes de esa élite que pasarán pues a retiro. Eso es parte de lo que la reforma contiene. La reforma por primera vez facilita el voto de nuestros migrantes, de nuestros compatriotas que por alguna razón radican en el extranjero. Antes tenían que registrarse y solamente podían votar con su credencial de elector. Pero sucede que el 90 y tantos % de los 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos o en Canadá no tienen credencial de elector vigente, pues tiene muchos años, y aquí está Maximiliano que lo sabe, que por alguna razón salieron del país y ni modo que allá en el Capitolio en Washington o donde está la Estatua de la Libertad haya un módulo del Registro Nacional Electoral. Ahora van a poder votar con su pasaporte, pero si tampoco tienen el pasaporte actualizado, podrán hacerlo con una matrícula consular. Esto es una especie de permiso o de reconocimiento que los consulados de México en el extranjero expiden con mucha facilidad, y adicionalmente a ello, pues van a votar por internet, lo que facilita, porque a veces muchos migrantes, aunque tengan su credencial de elector vigente, no iban a votar por el temor de que los estuviesen, como se dice vulgarmente, cazando a ver a qué horas llegaban los mexicanos a votar para apañarlos y deportarlos a nuestro país. Ahora no, ahora se les da a nuestros migrantes la seguridad de que pueden votar sin que tengan ningún contratiempo allá en el extranjero. Igual, otra cosa que no dicen, esta, yo le digo, dupla maléfica de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, es que se terminó con el reparto de las dádivas. Ya nunca más una tarjeta monedero electrónico, tarjeta de débito, vale de despensa, podrá ser utilizado para comprar, para coaccionar el voto. El voto de los mexicanos es libre y es secreto, es libre de cualquier coacción, de cualquier componenda. Nada mejor que los millones de mexicanos que estamos en el padrón electoral podamos votar libremente, y se termina con otra añeja complicidad y tampoco hablan de ello. ¿Saben ustedes que
En el viejo régimen se acostumbraba que los contratistas, los constructores, los proveedores fueran con el candidato y le llevaban las bolsitas llenas de dinero y le dicen, mira, yo te voy a ayudar para pagarte tu campaña, pero eso sí, cuando ganes, ahí voy a estar. Y ahí llegaban y entonces traficaban con las obras, con el contrato, con la proveeduría. Ahí está el caso, yo nada más le recuerdo dos casos. El primero de ellos fue aquel famoso Pemex Gate, allá por el año 2000, casi 3,000 millones de pesos del presupuesto público desviados en una trama de triangulación financiera. Y el último del que tengamos memoria, afortunadamente todavía hay un exfuncionario en la cárcel pagando por su responsabilidad, fue el caso de Odebrecht, aquella compañía brasileña que se dedicaba a financiar candidatos. En el caso, lo financiaron en todo el continente americano, pero en el caso de nuestro país financiaron la campaña de Enrique Peña Nieto. Y fue hasta ahora que la autoridad, 6, 7 años después, fue capaz de hacer las investigaciones. Eso ya se acabó, ya no, nunca más habrá este tipo de coacción, de componenda para financiar las campañas políticas. Eso es parte de lo que contiene la reforma electoral. Como se habrán dado cuenta, pues ni se pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral, ni está desapareciendo. Llegaron a inventar que ya iban a desaparecer los módulos del Registro Federal Electoral y que ahora en las oficinas de gobierno era donde uno iba a poder sacar su credencial de elector. Pues eso es otra, por decirlo elegantemente, pues otra mentira. Los módulos del Registro Nacional Electoral igual y se instalan en oficinas del INE, pero también se instalan en las plazas públicas, en los kioscos, en la oficina. ¿Qué de malo tendría que aquí se ubicara, por ejemplo, en este hermoso recinto, aquí en el patio, se instalara un módulo del Registro Nacional Electoral y aquí vinieran los jaliscienses a renovar o a sacar su credencial de elector? Pues no tiene nada de malo. De lo que se trata es de facilitar la participación en las elecciones. En el colmo del absurdo, y ustedes lo han visto, una campaña, porque lo que quieren hacer es lo siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el documento de identificación más preciado por los mexicanos? Digamos que el documento oficial de identificación es que no se llama INE, se llama credencial para votar, pero es toda una campaña de manipulación utilizando el nombre del INE. Si ustedes revisan su credencial, pues allí dice credencial para votar, no dice INE. Trae logotipos del Instituto Nacional Electoral, pero sin esa credencial uno no puede identificarse de manera legal. En algunos casos pues tienes que ir con tu pasaporte, con tu cartilla, con tu cédula profesional que los tiene, o una licencia. Entonces es todo un entramado que han construido para demeritar la reforma electoral y desde luego pues es la única manera que ellos tienen, a base de mentiras, para intentar los del bloque opositor pues llamar la atención de los ciudadanos. Lo que quieren a toda costa pues es descarrilar este proceso de transformación que vive México. Pero aquí se los digo a ustedes, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, este país tiene todavía mucho presidente y hay muchísimo movimiento y no nos van a detener. Este movimiento de transformación llegó para quedarse. Hasta que terminemos con tanta desigualdad, hasta que haya un desarrollo equilibrado en todo el país, tendrá vida este movimiento. Habrá continuidad con cambio. De eso se trata la transformación.
Por eso estamos hoy aquí y reiterándoles, estemos siempre al lado del presidente de la República. Es un hecho, muchas gracias, histórico el que los mexicanos tengamos un presidente de la altura, de los tamaños de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.